Muy buenos días, niños. Iniciamos días, el día de profe. hoy nuestra clase de sociales con un tema que se llama las guerras civiles en Colombia entre 1812 y 1886. No lo vamos a encontrar en la guía de retos para gigantes. Entonces, desde un comienzo, ya ustedes saben, por lo que hemos visto hasta hoy, que no se pusieron de acuerdo los líderes de la independencia y se iniciaron dos grupos. Los unos se llamaron centralistas y los otros se llamaron federalistas. Entonces se dieron una serie de guerras entre centralistas y federalistas. ¿Quiénes eran los líderes? Antonio Nariño y Camilo Torres. La primera guerra entre federalistas y centralistas fue en el año de 1812. ¿Y qué permitió? Permitió la reconquista española, que gracias a la campaña libertadora se logra la independencia de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Entonces, fue la primera guerra civil que se dio en nuestro país. En el año de 1860, Tomás Cipriano de Mosquera inicia otra guerra, que termina ¿con qué? Termina con la Constitución de Río Negro de 1863, donde a Colombia se le da el nombre de Estados Unidos de Colombia. Hasta ahí tenemos. Vienen unas guerras, esas son las guerras entre centralistas y federalistas. Viene otro bloque de guerras, que son las guerras de carácter religioso. ¿Pero por qué de carácter religioso? Porque en el año de 1840 el gobierno toma la decisión de que los conventos van a ser convertidos en colegios y en escuelas. Y hay un grupo que se opone. Por eso se llama la Guerra de los Conventos. Esta guerra sucede en 1840. En el año de 1876, los conservadores inician otra guerra y la inician contra el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno le había quitado el control de la educación a la Iglesia Católica. Y los que no estaban de acuerdo, que porque ya los muchachos no se iban a educar como debiera de ser, declaran otra guerra. Entonces, las guerras religiosas fueron esas. La guerra de los conventos y la guerra por el control de la educación para la religión católica, para que se devolviera. Buenos días, profe. Buenos días. Viene otro bloque de guerra, las guerras contra los liberales. ¿Pero quiénes hacen esta guerra contra los liberales? La hacen primero en el año de 1851, por razones económicas. ¿Por qué por razones económicas? Porque cuando el gobierno decreta la libertad de los esclavos, a las personas que eran dueñas de los seres humanos o de las personas que tenían esclavizadas, no les convenía que los esclavos tuvieran libertad, que fueran libres, porque ellos lo necesitaban ¿para qué? Para que les trabajaran a ellos. Y les trabajaran en la agricultura, en la ganadería, en las minas. Y ahí viene otra guerra. Y la otra guerra también, de esta de carácter económico contra los liberales, se da por los artesanos. Las personas que elaboraban la cerámica, las personas que forjaban el hierro, las personas que elaboraban objetos necesarios para el desarrollo de diferentes actividades, estaban perdiendo. ¿Pero por qué estaban perdiendo? Porque el gobierno había eliminado los impuestos a las importaciones. Importar quiere decir traer, traían del extranjero
herramientas, traían los artículos sin impuestos. Y la gente, como hacemos nosotros ahora, prefería comprar lo que venía del extranjero a favorecer la industria propia. Lo mismo que estamos haciendo ahora. Somos más felices comprando un vestido chino, un vestido que no nos va a durar lo mismo, pero entonces el poder adquisitivo es más económico y de pronto porque la gente tampoco cuenta con los recursos para comprar un vestuario hecho acá en Colombia, ¿sí? Entonces eso sucedió en esa época. Entonces también los artesanos pelearon, se disgustaron con el gobierno e iniciaron otra guerra. Entonces, la guerra de los artesanos. Ay, Dios mío, va a apagar esta vaina. Mamita me... Bueno, entonces, viene el último bloque de guerras. Entonces viene la guerra de los radicales contra la regeneración. Pero ¿quiénes son los líderes de esto? En el año de 1855, ya lo vimos nosotros, las personas inician una guerra ¿contra quién? Contra Rafael Núñez, los liberales radicales, los liberales extremistas, contra Núñez, porque recuerden que Núñez entró en acuerdo con los conservadores y se logró ¿qué? La Constitución de 1886. ¿Y por qué se opusieron los liberales radicales? Porque quitó cosas de la Constitución de Río Negro, como la pena de muerte, le devolvió a la iglesia el control de la educación, etc. Viene la guerra también de 1895, pero esta guerra de 1895 es contra Miguel Antonio Caro. Y mañana, el miércoles, vamos a ver por qué. ¿Por qué contra Miguel Antonio Caro? Porque Miguel Antonio Caro fue muy represivo. Si se quejaban de Núñez, Miguel Antonio fue más represivo que Rafael Núñez. Entonces hubo gente que no estuvo de acuerdo y por eso hubo guerra. Y viene la última guerra, una de las guerras más terribles que tuvo Colombia, que fue la Guerra de los 1000 días, que duró desde 1899 hasta 1902. 1899 hasta 1802. ¿Y por qué fue esta guerra? Esta guerra tuvo su origen en la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra. Y en un departamento que vemos que hoy sigue con la misma problemática, en el departamento del Cauca. Cada rato por noticias vemos que hubo una masacre en el Cauca, que mataron a 2 personas, que mataron a 5, que mataron. Es uno de los sitios donde más conflicto se ha presentado a través de la historia. Y el líder contra el derecho a la propiedad de la tierra para los indígenas fue por un personaje llamado Quintín Lame. Este señor Quintín Lame se opuso a muchas de las decisiones de don Miguel Antonio Caro, que era el presidente de esa época. Impuso censura a la prensa. Recuerden que ellos, para poder derrotar a los liberales, les hicieron la guerra a través de la prensa. Entonces, cuando ellos llegaron al poder, le pusieron censura a la prensa y se perdió ¿qué? La libertad de prensa. Entonces, no estaban de acuerdo con eso y esa también fue una de las causas de la Guerra de los 1000 días. Esta Guerra de los 1000 días tuvo 2 batallas muy importantes. La batalla de Peralonso, que se desarrolló en la zona de Santander, y la batalla de Palo Negro. La batalla de Peralonso fue ganada por los liberales y la batalla de Palo Negro fue ganada por los conservadores.
finalmente, cuando ya se dieron cuenta que el país estaba totalmente destruido, que estaba empobrecido, decidieron como ponerse de acuerdo para terminar esta guerra. Pero esa guerra tiene consecuencias. ¿Qué pasó con? Reclutaron niños, fue cuando se vieron niños en la guerra. Entonces, debemos tener en cuenta que no solamente hubo niños o hay niños en este problema que vivimos nosotros actualmente del conflicto armado, ahorita con el Ejército de Liberación Nacional y anteriormente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se reclutaron niños, sino también en la Guerra de los 1000 días hubo niños a los que armaron para ir a la guerra. Entonces, aquí vemos que se vulneraron ¿qué? Los derechos de niños. Por eso es que más adelante se pronuncia y se hace la Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos Humanos, como consecuencia, porque no solamente esto se vivió en Colombia, eso se vivió en la mayoría de países que se liberaron de las colonias españolas de España y de Inglaterra y de Portugal, porque quienes vinieron a conquistar América fueron españoles, fueron ingleses, fueron portugueses, fueron irlandeses. Y en la elaboración de otro país, infortunadamente, todo se resuelve por medio de la violencia y se presentó esto. Pero ¿qué consecuencias tiene esto? La consecuencia de esto es muchas vidas perdidas. Si ustedes buscan en internet van a encontrar un cuadro donde solamente se presentan cráneos humanos, o sea, osamenta de seres humanos acumulada en grandes cantidades en muchos sitios. Los muertos de la guerra de los 1000 días. La escasez de alimentos. Al haber una guerra, los campesinos no pueden cultivar, entonces no va a haber alimentos para consumir. El endeudamiento del país, el país se endeuda. Entre comillas viene la ayuda de Estados Unidos, pero el objetivo de Estados Unidos, ¿cuál era? Recuérdense que en un gobierno anterior, en un presidente, se había iniciado la construcción del Canal de Panamá y una de las consecuencias de la Guerra de los 1000 días es la pérdida del departamento de Panamá. Estados Unidos, cuando se da cuenta que Colombia no tiene plata, que la compañía francesa que se había encargado de la construcción del canal fracasó porque los obreros se enfermaron de malaria y empezaron a fallecer, la empresa francesa quiebra y Estados Unidos necesitaba la franja de tierra. Entonces ofrece prestar el dinero para que se continúe con la construcción del canal. Al Colombia negarse, Colombia se niega a aceptar ese préstamo y Estados Unidos, ¿qué hace? Habla con los panameños y les dice que se rebelen contra Colombia, que se independicen de Colombia, porque ellos les van a construir el canal. Entonces, Estados Unidos dice, como Colombia no lo quiso hacer directamente como gobierno y no nos cedió los derechos, entonces, y nosotros le prestábamos para construir el canal, entonces nosotros vamos a propiciar la independencia de Panamá. Entonces ya Panamá se separa de Colombia y se convierte en el país de Panamá. Eso lo vamos a ver en otra clasecita más detalladamente, lo que fue lo del canal de Panamá, de la guerra contra Panamá. Bueno, entonces, una consecuencia de la guerra de los 1000 días es la pérdida del departamento de Panamá. Y
Más adelante, entonces, vamos a tener la pérdida de más de 25 millones de pesos. En esa época, imagínense 25 millones de pesos. Eso era muchísima plata. El país queda sumido en una crisis económica. Hasta acá tenemos lo que fueron las guerras civiles entre 1812 y 1886. Pero vamos a hablar de otra situación. Ustedes, vamos a hablar de la llaneridad. Para la llaneridad, ustedes ya lo saben, simplemente van a hacer el trabajo que van a presentar. Incluso acá alguno me puede hacer una narración. Hago la pregunta. ¿Cuál es el plato típico? El plato típico más conocido. La mamona. La mamona. ¿Y cuál es la característica de esa mamona? Que venden pinchos. ¿Por qué se le dice mamona? Porque es de un cordero. Cordero no, amor. Tiene que ser, es un ternero. Los hijos de la vaca son terneros. El cordero es de las ovejas. El res. La vaca pertenece a un grupo que se llama ganado vacuno. Ganado vacuno, con V. La hembra la llamamos vaca y el macho se llama toro. El producto, o sea, la reproducción de la reproducción de la vaca y el toro es un ternero. Y para la mamona necesitamos una ternerita de menos de 2 años de edad para que realmente sea lo que se conoce como la mamona. ¿Por qué mamona? Porque es una ternerita que todavía está lactando, está tomando leche de la vaca, ¿sí? O sea, la vaca está amamantando la ternerita. Ya Por está eso tierna. es que se llama el plato típico nuestro se llama mamona. Infortunadamente, para comer mamona necesita uno ir a una finca donde realmente se mate un ternero una ternera de menos de 2 años de edad. En el comercio, la gente le dice carne a la llanera, porque la preparan como se prepara la mamona, pero no es el propio plato típico. El plato típico es la mamona, porque es una ternerita de 2 años o menos. Esa es la que, por eso es que la carne es tiernita, jugosita. Nosotros muchas veces vamos a un asadero y la carne nos sale como dura, ¿cierto? Dura. La aliñan, la condimentan. No, señores. La mamona, legítima mamona llanera no va condimentada. Solamente lleva sal. La organizan en chuzos de madera. Se asa a la brasa, pero no le da el fuego directo, sino de una manera indirecta, porque se colocan los chuzos de tal manera que simplemente, pero no hay un contacto directo. No hay un contacto directo con la llama, con el fuego. Entonces, al calor es que se va asando esa carne. Solo el calor la asa. El sol, sí, solo el calor la hace. ¿Saben ustedes qué es el entreverado? ¿Alguno sabe qué es el entreverado? El entreverado es el asado de las vísceras. El asado de las vísceras. Ese es otro plato típico, el entreverado. El más común que nosotros conocemos es el pan de arroz, ¿cierto? Las rosquitas de pan de arroz, que tenemos uno que es tostado y otro que es blandito. Y muchas veces
qué rico ir a comer pan de arroz a Restrepo. Pero ya sabemos que acá en Villavicencio hay muchas fábricas de pan de arroz. Cuando yo trabajaba en el Colegio Las Palmas, pasando el caño del Corcovado, había una fábrica, o hay una fábrica de pan de arroz. Y como a nosotros se nos inundaba la escuela, los papitos corrían y nos llevaban algo caliente, nos llevaban un chocolate con roscas de pan de arroz. Los niños estaban sentados encima del pupitre porque como el salón estaba inundado, la escuela estaba inundada, nos tocaba sentar los niños encima del pupitre mientras pasaba el aguacero y el agua pues se desalojaba de la escuela. Entonces ese es uno de los recuerdos del pan de arroz. Los días de frío en que los papitos llegaban con el pan de arroz a la escuela para calmar nosotros el frío y soportar el tiempo mientras el agua bajaba. Los envueltos de pan de arroz, o lo que llamamos tungos, o envueltos de arroz, de mazorca, de yuca. ¿Se han comido envueltos de yuca? No, profe. No, bueno, entonces, por allá por el lado de la vía Restrepo, y acá por la vía Puerto López, ahí después del puente de Locoa, ahí encuentran envueltos de yuca. Otro plato típico, la torta gacho. La torta gacho se hace con cuajada, con harina de maíz. Las famosas hallacas. Las hallacas de la región llanera son diferentes a los tamales, porque las hallacas llaneras va la carne picadita, si es la carne, si es el pollo o el cerdo. Entonces tenemos las hallacas llaneras. Tenemos el pistillo. El pisillo. Pisillo de amarillo, delicioso. La auyama rellena. Los llaneros rellenan la auyama de carne. La auyama rellena de carne. Y la presentan de esa manera. Otra característica de la gastronomía llanera es que se sirve en hojas de plátano. De plátano o de bijao. La comida se sirve, se tiene la mesa, se colocan las hojas de bijao y las hojas de plátano y sobre esas hojas de plátano se coloca la comida para que la gente coma lo que quiere, para que no desperdicie. ¿Sí? Lo que ahora ustedes van, que dice que tipo buffet, se sirve la comida y la gente come lo que quiere, coge un plato y sirve lo que se quiere comer, con el fin de evitar que el desperdicio de la comida. Una bebida muy típica también de acá es el masato de arroz. Pero hay otra bebida que se llama el majule. Este majule es hecho con plátano. El majule. Y hay otra bebida que se llama el sirope. ¿Y qué es el sirope? Lo que nosotros conocemos como limonada. Panela, limón, pero lleva otro elemento elemental. Que ahorita para prevenir el coronavirus es muy deliciosa. Y la utilizan como un remedio casero, pero es una bebida muy natural de la región llanera, el sirope. Panela, limón y limonaria. La panela se cocina con la limonaria y finalmente se le agrega limón. Y es deliciosa. En lugar de tomar gaseosa, que es dañina, María. tomemos nuestra bebida llanera llamada sirope.
panela, agua, limón y limonaria. Entonces tenemos otra bebida. ¿Qué es limonaria? Limonaria es una plantica medicinal que se da a la orilla de los ríos. Usted puede tener su matica de limonaria en su casita. ¿Sí? Y entonces la utilizamos. Bueno, Profe, ¿cómo hago la mata de limonaria? sí, la matica, eso se consigue la matica y ya. Bueno, chicos. Más tarde encontrarán en Classroom, encuentran la guía y ahí les queda un trabajito. Entonces van a hacer un trabajito sobre gastronomía llanera. Pero es gastronomía llanera. No me vayan a hacer lo mismo que me han hecho. Ah, el pescado moqueado es otro plato típico de la región. Entonces van a hacer un trabajito, en un octavo de cartulina, elaboran un trabajito sobre gastronomía llanera. Un plato nomás, un plato llanero. Hacen su trabajito, nos lo traen el miércoles, o sea, me lo envían a Classroom, pero me lo traen el miércoles para presentarlo. Llega el momento en que todos van a levantar su... Profe, ¿en un octavo de cartulina? En cartulina o en papel bond, como quieran. Y entonces ustedes van a hacer esto, hacen su trabajito y lo colocan en la pantalla. ¿Para qué? Para que el trabajito nos quede en la pantalla y quede en el video para enviarlo Por favor. en el informe del viernes. Entonces, un trabajito sobre la gastronomía llanera. Cualquier plato Por favor. hablado hoy o de alguno que ustedes sepan. Si escogen las hallacas, entonces solamente me van a hablar de la hallaca llanera. Si cogen la mamona, las características de la mamona. Si cogen la carne a la perra, lo que es la carne a la perra. Si cogen el pescado moqueado, ¿sí? Describen el plato, le hacen los dibujitos, colores, mis amores. Un trabajo sin colorear no tiene vida. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Bueno, muchachos, les deseo un feliz día. Nos vemos mañana Bueno, señora. en clase de ciencias. Chao, profe. Feliz día Chao, profe. y éxitos en el trabajo. Profe, Chao, que la haya profe,